Buenos días, Sofía, Jorge, Dios les bendiga ricamente. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Gálatas, porque nos es necesario concluir con ese estudio, con ese libro. Posible en la semana terminamos, ¿verdad? Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Padre bendito, gracias Señor. Te damos, Señor, esta mañana, gracias por permitirnos levantarnos, Señor. Verdaderamente tu misericordia, Señor, es grande. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a entenderla cada día más y más. Cómo es que tú, Señor, nos permites, Señor, la vida nuevamente por otro día más. Y de igual manera, Señor, al homicida, al pecador, aquel hombre que estuvo meditando y tramando maldad en su cama, Padre, tú le concedes también de la misma manera levantarse. Porque es verdad que tu misericordia es para siempre y tu misericordia no haces excepción de personas. Y cada día nos das la oportunidad, bendito Dios, de arreglar nuestras cuentas contigo, bendito Dios. Gracias. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender la esencia vital de tu gracia en nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Gracias, Jorge, por sus saludos. Sofía, bendiciones. Continuamos ahí en el estudio en Gálatas. Concluimos en el estudio anterior, en el capítulo 3. Donde hablaba del propósito de la ley. Dice entonces, en el capítulo 3, versículo 19, decía: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios, dice: en ninguna manera. Y verdaderamente vimos que el resultado, el propósito de la ley es apuntar verdaderamente el pecado del hombre. Es verdad que la ley fue dada al pueblo de Israel, pero no tenemos excusa los seres humanos de que es aplicable a nuestras vidas. Espérenme un poquito. Estoy chueco allá en la cámara del Facebook. No tenemos excusa verdaderamente que si la ley dada a Israel dice no matarás, no tengo excusa de que por cuanto yo no soy del pueblo de Israel y me levanto contra alguien y lo mato, esa ley no aplica a mí. O sea que no es pecado, no es maldad. Creo que todo ser humano tenemos el conocimiento del bien y del mal. Que lo queramos ignorarlo o lo queramos justificar diciendo que pues la ley no fue para el hombre, para el gentil, sino para el pueblo de Israel. De modo que los que no son del pueblo de Israel la ley no es aplicable. Creo que estamos equivocados. Sí, la ley se dio verdaderamente con el propósito de manifestar, en primer lugar, nuestra desobediencia a toda la humanidad, no nada más al pueblo de Israel. Sí. Nuestra esclavitud a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y verdaderamente la ley es como un espejo. En la ley se refleja verdaderamente nuestra maldad, nuestro pecado. Y está verdaderamente
tiene peso en todos los seres humanos por igual. Que Dios escogió al pueblo de Israel de alguna manera o de otra, Dios la tenía que dar a la humanidad. Dios hubiera podido escoger a los de Cuernavaca, por así decirlo, a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos. A propósito, saludo Elmer, bendiciones. Ya miré que estabas conectado. Sí, Hola, mi amigo. Sí, señora. Sí, Dios te bendiga, Elmer. Sí, Dios lo hubiera podido dar a cualquier nación, a cualquier gente, a cualquier tribu. Pero la mera verdad es con un solo fin. Si verdaderamente la justicia fuera dada por la ley, por las obras de la ley, nunca les hubiera dado el sacrificio del día de la Pascua. Y la mera verdad, todo apunta a la necesidad de un sacrificio verdaderamente permanente por lo permanente de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Pero bueno, terminaba diciendo ahí que de modo que la ley fue nuestro ayo. Sí. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también dice en el capítulo 4, empezamos, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Miren, si tomamos la ley literalmente, que la ley fue dada al pueblo de Israel y es verdad, y los mandamientos como fueron específicamente para el pueblo de Israel no aplican a mi vida, miren lo que dice este pasaje, ¿sí? Pero cuando vino, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, y este era el pueblo de Israel, ¿sí? A fin de que recibiesen la promesa de hijos. Y si la ley verdaderamente solamente es aplicable para el pueblo de Israel, ellos son los que estaban bajo la ley, y verdaderamente Cristo no puede redimirnos a nosotros en este caso, si es que la ley no es aplicable a nuestras vidas, que solamente es al pueblo de Israel. Entonces verdaderamente la remisión y la adopción de hijos es exclusivamente para el pueblo de Israel, si lo enfocamos que la ley solamente es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Verdaderamente la ley apuntó verdaderamente el pecado en toda la humanidad en general, y apunta verdaderamente el pecado a toda la humanidad en general.
Sí, no podemos decir, o si tenemos esa mentalidad, de que la ley verdaderamente fue para el pueblo de Israel y que no aplica a mi vida. Tampoco la redención y la adopción de hijos aplica a nuestra vida, porque no estamos nosotros bajo la ley, o la ley no fue dada para nosotros. Tengamos cuidado de no malinterpretar las escrituras. A veces, o la mayoría de las veces, las doctrinas equivocadas se basan en acomodar la escritura de acuerdo a lo que a mí me conviene para justificar según mi vida, en mi pecado, en mi maldad, y verdaderamente acepto unas cosas de la palabra de Dios y otras no, porque no son aplicables para mí. Hay leyes específicas, verdaderamente específicas para el pueblo de Israel y para la tierra prometida, que no son aplicables a los mexicanos, a los de otras naciones. Son específicamente para el pueblo de Israel y para la tierra de Israel. ¿Sí? Hay principios bíblicos que podemos tomar de esos pasajes, pero que sean aplicables directamente a nuestras vidas, la mera verdad no, ¿verdad? Debemos de considerar la diferencia de cuando es una doctrina vital de lo que la escritura enseña y cuando es una verdaderamente una ley aplicada a ciertas personas, pero por alguna condición. Por ejemplo, la posesión de la tierra de Israel para los judíos. Dios les dijo que guardaran los mandamientos de la palabra de Dios, o que si no los iba a entregar en manos de sus enemigos y se iban a ir en cautividad a tierras lejanas, ¿verdad? Y la tierra, por ejemplo, cuando Dios le dio reposo a la tierra de Israel por 70 años, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, sí, verdaderamente ese mandamiento, esa ordenanza fue específicamente para el pueblo de Israel y para la tierra de Israel. No aplica directamente por ejemplo, a mí que soy mexicano, pero en cierto sentido verdaderamente podemos tomar principios que podemos verdaderamente considerar. Por ejemplo, si yo no procuro agarrar un día de descanso, verdaderamente para descansar, para recuperar mis fuerzas, quizás no sea directamente que Dios me va a expulsar de mi tierra, donde yo nací, donde yo vivo, para que la tierra agarre reposo. Pero acuérdese también que estamos en una tierra, y esa tierra de la cual Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y si no le damos reposo verdaderamente a este cuerpo, vamos a recibir las consecuencias. Es posible que enfermemos, es posible que pasemos en cama un buen tiempo hasta que nos recuperemos. Y de la misma manera como Dios le dio reposo a la tierra de Israel, es posible que nos venga un mal para que nuestro cuerpo, hasta que no se recupere, verdaderamente podamos volver a estar activos en esta tierra que Dios nos dio, por así decirlo. Sí, en esta tierra que fue tomada del polvo de la tierra y Dios dio el aliento de vida. Hay principios, no digo que sea así, pero debemos de tener cuidado. ¿Sí? Entonces, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué creen que el Evangelio es el arrepentimiento?
por medio del arrepentimiento reconocemos verdaderamente, es que debemos de reconocer, más bien dicho, que verdaderamente no podemos guardar la ley. Y la ley verdaderamente nos declara culpables. A mí sí, de eso soy testigo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Esa es una verdad absoluta. Voy a ver Romanos 8, 15 y 17. Miren lo que dice Romanos 8, 15 y 17, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo mismo, pero un poquito más extenso. Y esa es la carta a los romanos, los gentiles. Sí. Así que, por la fe en Jesucristo, al reconocer verdaderamente o al recibir el Evangelio, al reconocer que no podemos cumplir la ley, que no podemos sujetarnos, que no la obedecemos, porque ese es el llamado del Evangelio, a reconocer esa verdad por medio del arrepentimiento, es que debemos de reconocer verdaderamente que somos transgresores de la ley, para pedirle perdón a Dios, para poner nuestra fe en Jesucristo, que es por medio de la muerte de Cristo que Dios nos da el perdón de nuestros pecados. Por medio de su sangre que fue derramada, Él nos santificó, así como la sangre del Cordero en el día de la Pascua santificaba todo lo que sobre lo cual la sangre era rociada. De la misma manera, la sangre de Cristo nos santificó, no porque nosotros llegamos a la obediencia absoluta y total de la ley, sino por la fe, al reconocer verdaderamente que somos transgresores de la ley. El propósito verdadero de la ley es eso, manifestar y darnos a conocer verdaderamente el grado de pecado y de maldad en el estado de muerte en el cual nos encontramos esclavos en Adán. Aunque la ley no fue dada específicamente para alguna nación específica, si fuera así, Dios hubiera tenido que darle la ley a cada nación, a cada pueblo, y nos lo ha dado por medio del testimonio de Israel, la verdad. Pero, ¿se imaginan? Era necesario que Dios le hubiera concedido a cada pueblo, a cada lengua, a cada nación, las mismas leyes que le dio al pueblo de Israel, como para contarlas que son aplicables a nuestras vidas. Pero la mera verdad, en el testimonio que tenemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos cuando Dios les dio la ley, les da la tierra prometida, pecan contra Dios, Dios los entrega a sus enemigos, ellos se arrepienten, Dios los restaura, y bueno, es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y el propósito de todo es la maldad del hombre. El pueblo de Israel caía cautivo, caía bajo las manos de sus enemigos por la desobediencia, porque eran transgresores de la ley. Ahora, si no miramos
un paralelismo, ¿verdad? Una cosa paralela, la vida de ellos a la vida de nosotros, sería de plano que estamos verdaderamente ciegos y no entendemos el propósito del testimonio de la ley que manifiesta no solamente el pecado y la desobediencia del pueblo de Israel, pero de todo el mundo en general. Así como en Adán todos quedamos esclavos bajo el imperio, como lo que compartí ayer, porque me era necesario para que le dé fuerza y entiendamos un poquito más acerca del juego o el papel de la ley dada a los hombres. Sí. Por medio de la ley verdaderamente se manifiesta el estado en el cual nos encontramos en la desobediencia que heredamos en Adán. Y como compartía en el estudio de ayer del imperio de la muerte, si un esclavo le nacen hijos, a ese esclavo, sus hijos que nacen no nacen libres. Vienen a ser esclavos del amo, del señor que tiene a ese esclavo por esclavo. Y se oye como que cantinflea, ¿verdad? Porque si están esclavos, están esclavizados y son esclavos de... Bueno. Los hijos de un esclavo no nacen libres. En cuanto nacen, no dice el amo, no, pues ellos no son mis esclavos, se pueden ir, son libres. No, esos esclavos produjeron más esclavos. Y ahora el dueño de esos esclavos ya se reproducieron sus esclavos y ya tiene más esclavos. Pero siguen siendo esclavos. De la misma manera, nosotros en Adán estamos esclavos verdaderamente a infringir la ley. Y el propósito de la ley no es verdaderamente para que el hombre sea justificado ante Dios, sino para que se manifieste verdaderamente nuestra esclavitud a desobedecer contra Dios y la necesidad que tenemos de la sangre de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario. Y el Evangelio lo podemos recibir siempre y cuando reconozcamos verdaderamente que estamos vendidos a desobediencia. Al menos yo sí. De eso estoy consciente. Y aún en Cristo sé que no puedo cumplir la ley verdaderamente. De modo que la ley da testimonio de mi maldad, de mi pecado, de mi desobediencia, de mi esclavitud verdaderamente a el imperio de la muerte. Esa es una realidad, no puedo ignorarla, no porque Dios no me la dio a mí o a los mexicanos, yo pueda decir que la ley no aplica a mi vida. Así que el esclavo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Y cómo es que llegamos a ser hijos verdaderamente? Por la fe en su nombre. Dicen que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y a qué suyos habla? A toda la humanidad en general verdaderamente. No solamente a los judíos. Él vino a los suyos. Así como el hombre participó de carne y sangre de una naturaleza humana, él también vino y participó de lo mismo. Él vino a los suyos, a la humanidad. Aquel hombre que Dios hizo a la imagen y semejanza en Adán. ¿Sí? Pero los suyos, el hombre, el ser humano, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, gentiles o del pueblo de Israel, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que le reciben son los que reconocen verdaderamente la necesidad del perdón de sus pecados, porque reconocemos verdaderamente que somos transgresores de la ley, que no la podemos cumplir. ¿Sí? Yo al menos reconozco eso. Y en eso es que reposa la justicia de Cristo en mí, no en mi obediencia, no en mi fidelidad a alguna iglesia o a un movimiento religioso denominacional, no en base a mis diezmos o a mis ofrendas,
¿Sí? No en base a que yo comparto el evangelio, a que yo predico la verdad. Mi salvación está en que yo reconozco verdaderamente que soy transgresor de la ley y que sin la sangre de Cristo verdaderamente no tengo nada de bueno en mí, y lo único que me espera es enfrentar al Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el trono blanco, y ser juzgado por mis pecados, por mis obras. Sí. Allá en Apocalipsis, donde habla de: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado, ¿verdad?, en él, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y si son muertos, ¿por qué están de pie? Porque es todo ser humano que muera en sus delitos y pecados, que no reconozca verdaderamente que es un pecador empedernido y que no puede verdaderamente guardar la ley. La diferencia de los que van a ser salvos son pecadores verdaderamente que no pueden guardar la ley, pero que reconocen esa verdad y descansan en la salvación y en el perdón que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. Yo creo que verdaderamente yo voy a entrar al cielo y voy a ser un pecador justificado por la fe al reconocer la maldad de mi vida y por poner mi fe en la sangre de Cristo, con la cual Dios me dio un perdón que no merezco. Esa es la verdad del Evangelio. Ningún hombre bueno verdaderamente entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos van a entrar pecadores que han reconocido que somos transgresores de la ley y que estamos esclavos a desobediencia, bajo la esclavitud de Adán, a desobedecer. Porque la muerte, el peso de la muerte, el peso de la separación es la desobediencia. ¿Y qué más notoria es esa desobediencia a la luz de los mandamientos de Dios? Ese es el propósito de la ley. El propósito de todas las escrituras es para que miremos el testimonio, la historia que tenemos en el pueblo de Israel, en el tiempo de cuando entraron a la tierra prometida, en el tiempo cuando pidieron reyes. Una y otra vez vemos, una y otra vez, el pecado floreciendo y cayendo bajo maldición, cayendo bajo el deseo de sus enemigos, bajo las manos de sus enemigos, por causa de la rebeldía, del pecado y de la desobediencia. El propósito de la ley es eso. El testimonio del pueblo de Israel es para que miremos. Ellos los puso Dios como ejemplo, por así decirlo, de la maldad y de lo que acontece verdaderamente en el mundo espiritual. No esperes recibir las bendiciones de Dios en tu vida cuando vives en pecado, en maldad. Porque aunque no eres del pueblo de Israel y la ley no fue dada para ti, la ley misma condena o manifiesta que eres pecador, igual que todos los seres humanos que han nacido de los lomos de Adán. Verdaderamente que quieramos caer en religiosismos, actos religiosos por medio del testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Que quieramos caer en costumbres religiosas de hombres, tradiciones de hombres, doctrinas de hombres, que no, que debes de hacer esto para que te vaya bien, debes de hacer aquello para que Dios te bendiga, cuando Dios nos ha bendecido siendo pecadores por medio de la sangre de Cristo. Y la mera verdad, Dios no nos debe nada. Si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador y reconocemos verdaderamente la maldad de nuestras vidas y le pedimos perdón,
Dios no nos debe que bendecir. Dios no nos debe nada en absoluto. Confórmenos con la gracia de Dios que nos alcanzó por su misericordia y por su amor y nos dio un perdón que no merecemos y quedemos contentos. No exijamos más, no demandemos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso Dios nos salvó para que Dios sea nuestro servidor? Para que Dios sea como la lámpara de Aladino y la frotemos y salga Dios y concédeme este deseo. Haz esto para mí, haz aquello para mí. Estamos mal. Debemos de estar agradecidos con la gracia de Dios que nos dio un perdón que no merecemos. No puedo decir que no merecíamos, porque la mera verdad no lo merecemos, porque aún en Cristo le fallamos. Y que nos hagamos ciegos y no queramos reconocer esa verdad, nos hacemos daños a nosotros mismos, porque permanece nuestro pecado en nosotros y la verdad de Dios no está en nosotros. Y caemos quizás en aquellas personas que le dicen a Dios o a nuestro Señor Jesucristo, Señor, Señor, y que no entraremos al reino de los cielos por no verdaderamente estar convencidos de que somos transgresores de la ley, de que le fallamos a Dios aún estando en Cristo, que quieramos ignorar esa verdad, que la quieramos omitir o justificarnos. Verdaderamente nos engañamos y nuestro destino será el lago de fuego, la condenación eterna. No porque lo digo yo, lo dice Cristo. Si dice Jesucristo que en aquel tiempo le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No diezmaba yo verdaderamente? ¿Nunca fallé en mis diezmos o en mis ofrendas? ¿Qué no aportaba yo? ¿Qué no predicaba yo en YouTube y en el Facebook? Si no reconozco verdaderamente la esclavitud en la cual estaba sujeto y esclavo, sin Cristo, sin Dios, sin perdón, sin esperanza, el Señor me va a decir, apártate de mí. Ni siquiera los va a llamar por su nombre. Apártate de mí, hacedores de maldad. Dios me guarde la mera verdad de que de 350 o 400 videos que tengo en mi canal, quizás de esos unas 250 son predicaciones, son estudios, son reflexiones que he subido, y al final de cuenta Dios, el Señor me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. De veras, debemos de ser conscientes de la capacidad de maldad que hay en cada uno de nosotros. Me espanto del padre que viola a sus propias hijas, pero en mí, en mis miembros, de acuerdo a la naturaleza que me heredó mi padre Adán, yo tengo la capacidad no solamente de violar a mis hijas, pero quizás hasta de matarlas con tal de ocultar mi pecado. La capacidad de maldad verdaderamente que tenemos como seres humanos es verdaderamente grave. Que la ignoremos y no la quieramos admitir o aceptar, Dios no puede verdaderamente justificarnos por la fe en Cristo si no reconocemos en una totalidad la maldad de nuestras vidas y hasta dónde somos capaces. Decimos que somos cristianos, que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Decimos amén en la iglesia, decimos Señor, o hasta cantamos Cristo, yo te amo. Pero si no amamos a nuestro enemigo, ¿verdaderamente le amamos al Señor? Porque si amamos a Cristo, amamos también a aquellos por quien Cristo murió. Cristo derramó su sangre aún por aquellos que nos hacen mal, aquellos que se levantan contra nosotros. Por eso Jesucristo dice que sí,
Amarás, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo los digo, amar a vuestros prójimos, orar por aquellos que os ultrajan y os persiguen, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo los ha amado y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario tanto fue por mí y por ti y también por nuestros enemigos. ¿Verdaderamente vivimos como el Señor quiere que vivamos? Analicemos nuestra vida. ¿Verdaderamente hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo? Estamos muy lejos, mi hermano. Y el problema es eso, que no queremos aceptar y reconocer que somos transgresores de la ley. Y verdaderamente sin Cristo somos reos de condenación. Aceptando esa verdad es el tomar verdaderamente nuestra cruz. El aceptar que nosotros somos los que debíamos de haber sido condenados en el madero y no Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. Que la quieramos ignorar, que nos quieramos justificar, que quieramos hallar mil excusas para decir que Dios acepta mi maldad, mi pecado, pero no la del homicida, no la de la prostituta, no la del violador. Ya eso es problema del corazón. Y si verdaderamente ese problema está en el corazón, no hemos sido justificados, ni santificados, ni Cristo mora en nosotros. Como decía, el Evangelio solamente es un mandamiento, de la misma manera que en el principio solamente Dios le dio un mandamiento al hombre. El primer no, que aparece creo en las Escrituras, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es lo que pasó? El hombre violó el no. O sea, que no lo hagas, y el hombre lo hizo. Como lo miramos en el estudio de ayer, se lo recomiendo a los hermanos que no lo han mirado. Cómo es que verdaderamente Satanás sabía la palabra de Dios y sabía que si solamente lo hacía que desobedeciera, la muerte que Dios declaró tomaría poder en el hombre, pero la muerte verdaderamente no fue establecida por Satanás, sino por Dios mismo. Ya cuando estemos delante de su presencia comprenderemos verdaderamente el misterio de la vida y la muerte, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su poder. Pero Dios fue el que dijo, no comas de ese árbol porque vas a morir el día que de él comieres. Y por cuanto Dios lo pronunció por su boca, se cumplió cuando Satanás lo único que tuvo que hacer es seducir al hombre a que desobedeciera. Y nos esclavizó a la desobediencia. Y la ley verdaderamente apunta y manifiesta esa esclavitud de nosotros, en nuestros miembros, en esta carne, que aún en Cristo tiene peso esa esclavitud. Aún en Cristo somos desobedientes. Dice Jesucristo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo les mando? Y una de las cosas que nos manda dice, orar por aquellos que os ultrajan y os persiguen, amar a vuestros enemigos, y verdaderamente no los amamos. Y esa es la medida verdaderamente, la medida con la cual debemos de medirnos. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Cristo? ¿Amamos a aquellos por quien Cristo murió? La mera verdad, yo estoy falto. Yo estoy falto. En mí no tengo capacidad de amar a mis enemigos. Dios me ha enseñado cuando me robaron. El otro día tuve que doblar rodilla allá en el storage, en un
en una galerita que rento, donde me robaron más de $13,000. La aseguranza nada más me cubrió $2,500. Yo di testimonio aquí, hice un video de que Dios me iba a entregar todas mis cosas. Y esa declaración la hice verdaderamente en lo que yo quería. No analizando, no considerando verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad de Dios? El otro día fui allá a sacar unas cosas y doblé rodilla allí y yo le pedí perdón a Dios porque yo di testimonio y declaré que Él me iba a devolver todas las cosas que me robaron. No he perdido mi esperanza en Dios, la mera verdad, y sé que para Dios no hay nada imposible. Pero he comprendido que quizás la voluntad de Dios no era devolverme nada de eso. Porque hasta el día de hoy, eso fue como en febrero, y hasta el día de hoy ya han pasado muchos meses. La policía no me quiso ayudar. Los detectives nunca me regresaron las llamadas. Yo les mandé videos. Hay gente viviendo ahí en esos storage, en esas bodegas, en esa facilidad. Le mandé eso al detective con el número de las unidades donde hay gente que vive ahí. Nunca me contestaron, nunca me regresaron la llamada. Y verdaderamente yo le pedí perdón a Dios porque yo declaré una cosa de acuerdo a lo que yo quería y nunca busqué la voluntad de Dios. De que sí, el primer día ahí cuando me robaron, el Señor me convictó y comencé a orar por aquellos que me robaron porque la mera verdad no tienen a Cristo en sus vidas. Lo más que me dolió fue mi cámara de video, que la cual usaba para el ministerio, una cámara de 3600, y el vestido de novia de mi esposa. La herramienta y lo demás se va. Pero también el Señor me ha hecho comprender y entender que son cosas materiales. Son cosas materiales. Y esas cosas, esos $13,000, en el valor de todas esas cosas, no se compara en el valor que hay dispuesto para la salvación de cada una de ellas, que es la sangre de Cristo, que es mucho más valiosa, mucho más preciosa, una salvación que está disponible para sus vidas. Y he orado a Dios por la salvación de esas personas que me robaron, que la luz del Evangelio los alcance y los saque de esa esclavitud donde Satanás los tiene bien controlados y dominados a la maldad. Sí. ¿Qué horas aún? Vamos a concluir porque no avancé mucho. Sí. Nos vamos a quedar aquí en la exhortación en contra al volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os quieres volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con ustedes. O sea, me temo que verdaderamente el Evangelio de Dios no lo han comprendido y se volvieron a querer hacer las obras de la ley, a guardar los días, los meses. No podemos guardar la ley. Bueno, al menos yo no. Y creo que todos los días debemos de reconocer esa verdad y estar alertas. Estar alertas cuando la seducción venga de Satanás, porque si nos seduce aún en Cristo, nos quiere sujetar de vuelta al yugo de desobediencia. Lo único que nos puede guardar es
estando conscientes de que somos desobedientes contra Dios, que estamos sujetos a fallarle, que cuando seamos tentados, clamar a Él y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, no quiero volver a esa esclavitud. La decisión es de nosotros. Cristo nos ha hecho libre de la esclavitud, del pecado. Cristo nos ha hecho libres de la maldición de la ley. Él la cumplió por nosotros. No nos creamos más de lo que verdaderamente somos. Somos pecadores justificados por la sangre de Cristo, por la fe en su nombre, al reconocer y al aceptar verdaderamente nuestra desobediencia, nuestro pecado, en el cual heredamos en Adán. Padre bendito, gracias Señor te damos esta mañana. Gracias, infinitas gracias Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo lleve el propósito para el que tú lo has enviado, de convencernos verdaderamente de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, Señor, porque no creemos en ti, Señor, a veces. Seguimos empedernidos en nuestra maldad y sentimos que tú eres un Dios tan bueno que puede pasarnos algunos pecados de nuestras vidas. Y vivimos engañados en esa esclavitud bajo el yugo que Satanás estableció contra la humanidad. No contra el pueblo de Israel, contra Adán y Eva. Y por cuanto él cayó esclavo, todos los hijos de Adán vienen a ser esclavos de aquel que los sujetó a esclavitud, bajo el imperio de desobediencia, de pecado y de muerte. Ayúdanos, ayúdanos y cumple tu palabra, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si reconocemos verdaderamente la obediencia absoluta y total de Cristo, podemos mirar la desobediencia absoluta y total de nuestras vidas para vivir con un corazón verdaderamente constricto y humillado delante de tu presencia, para que la gracia y la misericordia y la sangre de Cristo repose sobre nuestras vidas y nos limpie de todo pecado. Que tu Espíritu Santo convicte nuestras vidas de aquellos pecados que no queremos soltar, que los justificamos, diciendo: Dios es bueno, Dios entiende que eres humano y esto y aquello puede estar ahí, pero Cristo no murió verdaderamente para justificar mi maldad y mi pecado, para que yo siga viviendo en ello. Ayúdanos, convíctanos, Señor, que Cristo nos llamó para que viniésemos de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Y podemos ser libres y se pueden romper las cadenas de esclavitud y el yugo que Satanás tenía o tiene sobre nuestros cuellos, al reconocer verdaderamente que somos esclavos a hacer lo malo delante de tus ojos, en lo más mínimo, en el pecado más mínimo que consideremos, en la mentira, en el sentimiento malo contra aquellos que nos hacen daño en nuestro corazón. Hay personas verdaderamente que viven, Señor, viven con odio en sus corazones por el daño que otros les han hecho, y viven confesando que nunca los van a perdonar, que porque esas personas no tienen verdaderamente perdón de Dios para sus vidas por lo que hicieron. Cuando Cristo murió por ellos, cuando Cristo verdaderamente derramó su sangre por toda la humanidad para perdonarles sus pecados, siempre y cuando reconozcan esa maldad. Hay personas que aunque les pidan perdón, Señor, rehúsan a perdonar
rehúsan aceptar verdaderamente que pueden perdonar a alguien. Rehúsan, Señor, y viven verdaderamente amargados, viven encerrados en odio. Y aunque supuestamente están en Cristo, verdaderamente no están en Cristo. Ayúdanos, Señor, danos un amor genuino, verdadero por ti, por tu palabra, para vivirla. Ayúdanos, enséñanos a amar a nuestros enemigos. Quita todo el odio y resentimiento que tenemos en nuestros corazones contra otros, contra aquellos que nos han lastimado, contra aquellos que nos hacen una cara fea nada más, Señor, que nos sacan la lengua o nos fruncen el rostro, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, convíctanos, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos a perdonar. Tú mismo dices, oh Señor Jesús, que si nosotros no perdonamos las ofensas de aquellos que nos han hecho mal, tampoco nuestro Padre nos perdonará, bendito Dios. Ayúdanos, convíctanos, haznos libres verdaderamente de esa maldad a la cual estamos esclavos, Señor. Mi amigo, mi amiga, si alguien te ha pedido perdón y te lastimó verdaderamente mucho, bastante, te decepcionó, y si esa persona te ha pedido perdón y tú no quieres verdaderamente perdonar, esa persona ante los ojos de Dios ya ha sido justificada porque ha reconocido que hizo mal y ha pedido perdón. Y ninguna condenación hay para su vida por cuanto reconoció que ha hecho mal. Y si te ha pedido perdón y no quieres perdonar, no sea que te encuentres verdaderamente en la posición donde dice Jesucristo que si no perdonáis vosotros a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará. Sí. No solamente el Señor nos manda que perdonemos a aquellos que ni perdón nos piden, pero si esa persona te ha pedido perdón, quizás no solamente una vez, sino varias veces, no endurezcas tu corazón. Esa persona ha reconocido que hizo mal y te ha pedido perdón ante los ojos de Dios por cuanto ha reconocido el mal que ha hecho. Su pecado y su maldad ha sido perdonada. Pero no endurezcas tu corazón quedando tú sin perdonar, para que quedes tú también sin que Dios te perdone. Cuando Dios ya te perdonó, ya te dio el perdón de tus pecados, ¿eres tú acaso una persona que ha vivido una vida en santidad? ¿Has vivido una vida perfecta ante los ojos de Dios, que no tienes necesidad ni siquiera del perdón que Dios nos ha dado por medio de Cristo? ¿Eres tú verdaderamente santo o santa, limpio, sin manchas, sin arrugas, sin pecado, sin maldad, que no necesitas verdaderamente el perdón de tus pecados en tu vida, como para no querer perdonar a aquel, no solamente el que te hizo mal, sino aquel que te ha pedido perdón? Vives una vida perfecta que ni siquiera el perdón de Dios necesitas en tu vida, como para no querer perdonar. Jesucristo dice que si nosotros no perdonamos
aquellos que nos han hecho daño, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestra maldad, nuestro pecado. Cuanto más debemos de perdonar a aquellos que nos han pedido perdón, porque al pedir perdón están reconociendo verdaderamente que nos han hecho un mal, que hicieron mal y piden perdón. Y si rehusas a perdonarlos, tu pecado permanece en ti y Dios tampoco perdonará tu pecado. Quizás no lo quieres perdonar porque tú sí vives una vida santa delante de Dios, que ni siquiera necesitas de la sangre de Cristo ni del perdón de pecados que Dios nos ha dado por la muerte de Cristo. Vives una vida en santidad perfecta ante los ojos de Dios, que no necesitas perdonar ni ser perdonado. Está peligroso ese asunto. Perdona. Perdona, y si no tienes la capacidad, pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname. No puedo perdonar este asunto, Señor, perdóname, ayúdame a perdonar esto que me hicieron. Y el Señor te va a dar las fuerzas, te va a dar en tu corazón la capacidad de comprender y entender tanto la maldad de tu vida, la esclavitud a la cual Satanás te tiene sujeta o sujeto, de la misma manera que tiene sujeto a aquel que te lastimó. Y vas a poder comprender el perdón de Dios para tu vida y vas a tener la capacidad verdaderamente para perdonar a aquellos que te han hecho daño. Hazlo, no pierdas más el tiempo. Perdona para que también tu Padre en el cielo te perdone. No solamente que no tengas necesidad de perdón, porque has alcanzado una santidad y has vivido la vida perfecta como Cristo la vivió, en obediencia absoluta a Dios sin pecar, que no necesitas el perdón. Pues si es así, pues te felicito porque, wow, deberías de darme la receta. Y aunque la supiera la receta, yo ya soy un transgresor. Ya mentí, ya pequé contra Dios, ya cometí adulterio. Y aunque tuviera la receta como vivir la vida perfecta, por cuanto ya mentí, soy un mentiroso. Por cuanto ya adulteré, soy un adúltero. Por cuanto ya levanté falso testimonio contra mi prójimo, soy culpable ante los ojos de Dios. Aunque tenga la receta de vivir una vida perfecta en santidad. ¿Ya? Padre bendito, gracias Señor, te damos por esta mañana. Guíanos, guárdanos, que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. Dale la capacidad, Señor, de perdonar a las personas que viven con odio en sus corazones, que a pesar de que les han pedido perdón, Señor, no pueden, porque el enemigo los engaña, el enemigo les hace mirar la maldad de la otra persona, pero no les hace mirar la maldad de ellos mismos. Perdónale sus pecados, bendito Dios, dale la fuerza para perdonar, dale la fuerza para que perdone, Señor, quita todo odio, todo rencor, todo resentimiento de los corazones que rehúsan verdaderamente a perdonar a aquellos que les han lastimado. Por muy grande que haya sido el daño, perdónalos, Señor, ayúdalos, dale la capacidad de reflexionar, que tu Espíritu Santo los instruya, los guíe, los perfeccione, para que sus pecados les sean perdonados, Padre, y puedan alcanzar la salvación, esa salvación que tú nos has dado por medio de la sangre de Cristo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos comentarios. Tengo bastantitos.
Josefina Reyes, buenos días. Elmer, bendiciones. Jorge y Sofía. Bueno, cuando no se conectan los extraño. La verdad sí. Romanos capítulo 9, el 9 explica que todo será para israelitas, de los cuales es Cristo, el cual es Dios de los conocidos. Amén. Efesios capítulo 2 dice que eras extranjeros a los pactos lejanos de la República de Israel, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Amén. Saludos. Galatas 3:13 y 15. Cristo nos redime de la maldición de la ley, porque la ley nos es contraria, nos maldice. El fin de la ley es Cristo. Amén. Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, no más para todo aquel que cree. Sí, amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le puedo poner por acompañarnos que no tengo ñ en el tablero? Ya sé. Dale, ahora sí. Estoy usando el Word, Microsoft. Acá lo escribo, acá sí me da ñ, porque mis hermanos en España van a decir que acá ya se nos olvidó escribir en español, pero las computadoras no tienen ñ acá en Estados Unidos, porque en el idioma inglés no se usa. Las computadoras en Latinoamérica, en México, quizás también en España sí tienen la ñ, acá no. Pero bueno, Dios les bendiga, saludos hasta España. Mercedes, Dios la bendiga. Mi hermana en Suiza también. Acá estamos, esperamos en Dios que Dios le haya dado respuestas a sus peticiones, a sus oraciones. Adelante, ánimo y gracias por acompañarnos desde tan lejos. Un abrazo fraternal en Cristo, amén. Jorge, Sofía, gracias por sus saludos ahí en el WhatsApp también. Bendiciones, que Dios los bendiga ricamente. Espero que sus niñas, ¿verdad? Se mejoren, se recuperen y que el Evangelio resplandezca en sus vidas. Pero también deben de ser ustedes un testimonio que las motive verdaderamente, que miren verdaderamente a Cristo en ustedes, para que ellas digan: yo también quiero lo que ellos tienen, yo también quiero tener una fe como esa, yo también quiero confiar y creer en Dios de esa manera. Amén. Debemos de ser la luz en el mundo, debemos de ser la luz en nuestros hogares. Imagínense, ya con esto concluyo, que bueno, yo sí he ido a Disneylandia, pero últimamente no, porque está carísimo. Pero si una persona viene y porque lo leyó en libros, lo miró en fotos, y viene y me habla de Disneylandia y me dice: no, fíjate que en Disneylandia hay esto, hay aquello, está así, hay un juego así y así, y me platican, ¿verdad? Y digo yo, pues están convencidos por lo que han leído, las fotos que han mirado, por lo que conocieron ellos en lo poco que miraron a través, no sé, de una revista o en el internet o cosas parecidas, o en videos, y hasta ahí. Y la convicción que se mira es la convicción que ellos tienen de la fuente donde ellos agarraron esta información. Pero si viene una persona que fue a Disneylandia, se metió a todos los juegos, sintió las emociones, cuando viene y me platica de Disneylandia, me platica con una convicción verdadera de que es algo emocionante esos juegos. Cuando vas en el Indiana Jones, en un jeep grandotote,
caben creo 4 personas así y 4 atrás. Son unos jeeps adentro de una mina y es una cosa verdaderamente emocionante. Miren, ya me estoy emocionando y recuerdo que fui hace años, en el 95 si no me equivoco, fui con mi hermano y fuimos entre semana y nos pudimos subir a casi todos los rides, todos los juegos, hasta de a 2 o 3 veces. Pero la emoción, la convicción ahí está. Yo me acuerdo verdaderamente mi hermano en el Splash Mountain, donde es un tronco, es bien famoso, y de repente llega al final ya de todo el recorrido, en una bajada así, una cascada, y cae el tronco, y nos sacamos fotos ahí, y mi hermano siempre salía con los ojos cerrados, y fuimos a dar como 3, 4 vueltas para agarrar una foto donde llevara los ojos abiertos. Nunca pudo abrir los ojos en esa bajada, siempre salía con los ojos apretados y miren, ahorita le estoy compartiendo con esa convicción. De la misma manera el Evangelio, cuando el Evangelio es una realidad en nuestras vidas, hay convicción en nosotros de que es verdad, de que no es una religiosidad, sí, y verdaderamente debemos de vivir el Evangelio, recibirlo, creerlo nosotros, y verdaderamente debe de ser una realidad en nuestras vidas para que nuestros seres queridos y otros verdaderamente lo abracen, lo crean, lo vivan. Amén. Dios les bendiga ricamente. Saludos hasta Suiza, saludos hasta España. Gracias a mis hermanos en España que nos siguen. Acá estamos en San Pedro, California, en Estados Unidos. Bendiciones, Elmer, bendiciones, Gonzalo, mis hermanos, se me olvida, Josefina, y hay una hermana que se apellida, ¿cómo se apellida? Ya se me olvidó. Perdón, hermanitos, soy bien malo para los nombres, pero no se me olvidan, los tengo en mi mente. Que Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Hasta la próxima. Amén.